el teatro! ¡Vive el teatro siempre! Soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora. Las invito a compartir universos singulares con extraordinarios teatristas. Este programa lo auspicia Argentores. A volar con la imaginación. Así empieza el viaje. Viva el teatro siempre, ¿cómo están? Yo súper feliz porque estoy acá rodeada con artistas maravillosos, increíbles, singulares. Está aquí Enrique Dacal. ¡Qué camino que tenés, Enrique! Me hiciste estudiar mucho. Gracias por estar, Enrique. Gracias a vos por tu invitación. Bueno, director, actor, docente, dramaturgo, bla, 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 bla. Guillermo Guío, qué honor que estés. Fue tu maestro, Enrique, también. Uno de los primeros. Uno de los primeros. Sí. También, hermosa. Ya hemos recorrido un camino largo. Sí, cuántas Todos, cosas en común que tienen los señores. Sí, por suerte sí. Bueno, muchas gracias. Gracias director, maestro de actores. ¿También te animaste al texto, a la dramaturgia alguna vez? Tengo pocas obras escritas, pues un oficio sumamente difícil que hay que dedicarle mucho tiempo y mucha concentración, y mi felicidad pasa por ahora, sigue siendo dirigir. Entonces, eso me absorbe más que sentarme a escribir una obra de teatro. ¿Cómo me encantó esto? Lo vamos a hablar enseguida porque quiero presentar a mis otros invitados. Que un director es el que le da sentido, esa palabra sentido a la obra. Así que nos vas a hablar también un poquito acerca de esto y de la obra que me encantó, que fui a ver, Palabras Encadenadas, y acá el señor Dacal con Macedonio. ¡Buah! Me sumergí en el mundo de Macedonio y fui muy feliz. Bueno, para eso se hace, en realidad es una tentación. Bueno, muchas gracias, felicitas Luna, que es directora de escénicas en el espacio Artaus Central. Arthaus. Artaus. Arthaus. Ay, con casa razón. De arte, como si fuera casa de arte. Arthaus. Claro, yo pensaba que te estaba referido al... Arthaus. Qué bueno que me corregís así. No. Lo puedo difundir de esa manera. Arthaus. Como también el señor Andrés Bujar también. Mucha J por acá. ¿Tiene que ver con algo esto? Tiene que ver con que es un apellido sefaradí. Un apellido sefaradí. Andrés, muchas gracias. Sos director general del espacio sí. Arthaus Central. Un poco es un guiño a la Bauhaus también. Explícanos eso. Y que tiene esta cuestión de traer el arte a lo cotidiano y esta cuestión de habitar el arte, de permanecer en el lugar, que no sea un lugar de paso, y que reúna toda una serie de disciplinas, que sea interdisciplinario. Así es, lo comprobé, ya nos vas a comentar acerca de esto. Sos músico también, compositor. Soy compositor y pianista. Y felicitas, qué maravilloso tu camino también, ¿no? Como actriz asistente de dirección de enormes directores, sí. Productora, también coreógrafa. Felicitas. Arranqué como toda niña en el ballet de Escuela de Danzas Clásicas de La Plata, en el Teatro Argentino, y después fui así metamorfoseando, danza contemporánea, coreografía para actores, asistencia de dirección, producción, actriz también, un poco de todo, como bueno, uno va variando también. Y cruzando los lenguajes, que es tan rico y tan interesante. Lenguajes. Sí. Enrique, mira, te voy a llevar, no es una sesión psicoanalítica, pero 7 años, 8 más o menos, ¿viste algo que se llamó Los casos de Juan el Zorro? ¿Cómo fue de Feijó y eso? No, yo no tuve mucho que ver con los casos. Sé de qué hablas, pero no tuve mucho que ver con esa experiencia. Esa experiencia era de los volatineros.
creo. A ver, contame. Fue una experiencia de los volatineros, de Francisco Javier, Julian Howard, Roberto Saiz. Fue un clásico de los casos de Juan el Zorro. Yo estaba en otro campo del teatro campesino de la época, pero hace más de 8 años. Sí, a veces la información, viste, cuando uno busca, tiene las cosas medio cruzadas. Cuando las cosas estaban difíciles, pero de otra manera, en los años 80 y pico, tratando de rearmar todo lo que había sido desarmado en toda la década anterior, yo armé ahí un grupo que se llamó Teatro de la Libertad, con el que hacíamos Juan Moreira. Teatro callejero. Claro. Empezamos con la esquina del estudio donde lo teníamos como alumno a Guillermo Gio, en Agüero. Y bueno, y terminamos dando vueltas por todo el país con eso durante muchísimos años. Claro. Pero ahí nos cruzábamos con Juan el Zorro y con Francisco Javier y con sus volatineros, ellos diciendo que eran mejores que nosotros y nosotros que éramos mejores que ellos. ¿Quiénes eran mejores? Éramos todos muy jóvenes. El ego todavía estaba ahí. Pero claro, y aparte, bueno, a ver, el teatro tiene mucho que ver siempre con las utopías. Uno después que va envejeciendo va descreyendo de algunas, pero si no existiera la utopía no haríamos más nada artístico, creo, no solamente teatral. Qué bueno no alcanzarla nunca. Pero en esa época bienvenida fue la exageración de esos años, en donde creíamos entre comillas, pero lo creíamos en los 80 y pico, de que uno de los medios para hacer la revolución era el teatro, no te quepa la menor duda. Era el arte en general. Creíamos en la importancia transformadora del arte, como lo tiene, pero con muchísima más fuerza. Entonces éramos más impetuosos, más insolentes, más bienvenidamente poéticos. Y de esa época es tal vez la confusión de Juan Moreira, los casos de Juan el Zorro, el Juan Moreira que hizo el Teatro Cervantes en simultáneo que nosotros andábamos por la calle, que lo dirigió Pepe Bober, Rubens Correa, que fue un saludo a la democracia. Y sí. Roberto Ibáñez, María Fiorentino, bueno, me acuerdo, parte del elenco. Después nos vas a hablar porque desgraciadamente repetimos nuestra historia. Esto de Teatro Alerta, que no me vaya a olvidar, que eso es de ahora. Se vincula claro, pero se vincula. Enrique, está lleno de anécdotas y te preguntaría de todo, pero algo que me encantó mucho fue que te escuché decir cuando tuviste a tu maestro Gené en los entrenamientos, esto que les hacía elegir un textito de Shakespeare y repetir para que ustedes se conectaran, digamos, con el alma de ustedes, es decir, ese texto en sintonía o en resonancia con el alma del actor. Sí. Contanos eso, cómo fue. Mira, era una técnica que usaba Juan y que usaba Verónica también, mucho, Verónica Odó, en donde el único secreto era descubrir cómo operaba la magia del texto en tu sustancia, en tu organismo. Gené decía que nosotros no tenemos un cuerpo, que somos un cuerpo, no somos ninguna otra cosa. A mí me gustaba mucho esa definición. Y ese cuerpo respondía a los estímulos. Parece berreta la explicación, pero como la planta responde al chorro de agua, quiero decir, en algún momento promueve un crecimiento y una expansión, y esa experiencia se hacía en el taller sobre Shakespeare que hacía Juan. Que como yo soy viejo, yo coqueteo con eso, pero no era novedoso, era maravilloso, pero no era novedoso. Muchísimos años antes, eso lo hacía una figura muy señera que era Alberto Rodríguez Muñoz, que hablaba de la importancia del texto. La importancia del texto, entonces sentaba a los actores y estaban toda la tarde, durante 10 días, diciendo el monólogo de Hamlet, hasta que alguno no soportaba, se levantaba de una silla y empezaba a accionar. Un poco lo que pasaba con Juan. Nos tiraba en el suelo, hasta que alguno ya no podía encontrar más posición en el cuerpo, se levantaba y empezaba. 9 de cada 10 era desechable. Una vez era una creación. ¡Qué maravilla! Y esto es lo que se buscaba. ¿Sabes qué? Hay un libro muy interesante del Cene del Arco y Flecha, el trío del Arco y Flecha, que es de un filósofo alemán que en la década de los 70 se va a Japón a aprender Zen. Ajá. Y le dicen, para aprender Zen no se aprende estudiándolo, sino haciendo una práctica. Y que van a lucha con espadas. El Zen era el tiro con arco. Y él elige el tiro con arco. Sí. Y cuando va a hablar al maestro Zen, que no hablaba, obviamente no hablaba alemán, hablaba japonés, le dice, siéntese, le hace una seña. El tipo se sienta, a los 10-15 minutos no sabe sentarse en el piso, se levanta y se va.
y después dice, che, yo vine acá para aprender Zen y me estoy perdiendo todo. Vuelve a hablar con el profesor de la Universidad de Japón, que lo llame de vuelta al maestro japonés, que le pida disculpas. Bueno, pide disculpas, otra vez. Siéntese. Y el tipo dice, ¿qué hago? ¿Me levanto y no puedo volver más? Claro. Si me vuelvo a levantar, por eso me acordé de eso. Y entonces el tipo se levanta y agarra el arco, ahí empieza la clase. Claro. Y sí. Hasta que el tipo no agarrase el arco, no le iba a decir nada. Sí, sí. Maravilloso. Eso El vacío, la espera. Fue muy enriquecedor para todos los que tuvimos esa experiencia. No, ¿no? sí. También fue muy enriquecedor, creo, por cosas que me han contado, Víctor Mayol. Bueno. ¿Podés contarnos algo que sabés mucho? Sí, Víctor Mayol, yo puedo hablar muchísimo de Víctor y con mucho afecto. Guillermo puedo hablar quizás Sí, más ahora que nos yo, vas a contar. con otro tipo de relación que pudo haber establecido. Víctor para mí fue un hermano. Lo pienso en este momento y me conmuevo. Fue un tipo con el cual yo tuve muchísimas diferencias y muchísimos acercamientos, muchísima pasión en nuestra relación. Trabajamos mucho durante muchos años, competimos mucho durante muchos años, y me pareció una persona maravillosa de mi propia generación y fundamental en mi vida. Un tipo de un talento extraordinario hasta la injusticia. Tal vez Guillermo le resuene por qué lo defino así y quizás hasta me dé la razón. A ver. Pero es una de las experiencias fundamentales de mi vida, el haber trabajado todos esos años con Víctor, y una pena que siento hasta hoy de que Víctor no esté con nosotros. Contanos, por favor, Guillermo, tu vínculo diferente. Sí, yo me acerqué a TEBA, Teatro Estudio Buenos Aires, que era muy parecido a Leteba, digamos, pero era TEBA en este caso, Teatro Estudio Buenos Aires, donde estaban Víctor, Enrique, Ignacio Alonso, que fueron mis primeros maestros. Yo me acerqué, porque yo empecé a hacer teatro muy chico, a los 14 años en el colegio ya empezamos a hacer teatro, primero actuando, después haciendo lo que después me enteré que era una asistencia de dirección y después dirigiendo. A los 16 años dirigí La Cantante Calva, mi primera obra, con un coraje, un desparpajo total, no sin conocimientos muy fundados, porque era un secundario muy particular, un bachiller humanista, en vez de 5 eran 7 años, teníamos latín y griego a los 7 años, todas materias humanísticas, yo no sé la tabla del 7, pero de todo lo otro más o menos tuve... no, ni loco, ya la del 7 me cuesta. Y entonces terminé, iba a estudiar ingeniería, cuando vi que era pura matemática salí rajando de ahí, fui a estudiar escenografía y artes del teatro en la Universidad de El Salvador, de la cual resistí un año, no había otro lugar porque la Cárcova estaba cerrada, eran épocas de esas de dictadura. Yo me fui lo más campante ahí a la Cárcova, que quedaba allá en Costanera, ¿no? Llego para averiguar cómo era para estudiar, había un soldadito con... No, que acá no. Dijo, yo voy y le digo, perdón, acá es la Cárcova, quería estudiar escenografía. ¿Eh? ¿Lo qué? Acá, escenografía, dice, me miró y dijo, raja de acá, ¿no? Entonces yo me fui por la duda, bueno. Entonces fui a la Universidad de El Salvador, aguanté un año, no había otro lugar, aguanté otro año y después ya no aguanté más, en todo sentido, no era un lugar que a mí me sirviera, no era bueno, era carísimo porque era privado, claro. Entonces mientras yo quería dirigir, yo quería ser director, entonces me acerco ahí a TEBA y digo, buenas, ¿qué tal? Vengo a estudiar dirección. Ajá, me dicen, bien, ¿con quién estudiaste actuación? No estudié actuación. Ajá, me dice Víctor, me dice, mirá. Dice, es como querer escribir sin no saber el abecedario. Ajá, ¿qué tengo que hacer? Y si estudiar actuación. Y bueno, acá sí, bueno, pum, ahí me quedé. Fui a Río Abierto, estaba tu amigo también Julio Ordano, y elegí TEBA porque eran 3 veces por semana contra 1 vez por semana que era Río Abierto. Entonces, como eran 3 veces por semana, yo venía de un régimen de universidad, dije, 1 vez por semana es una porquería. En cambio, 3 veces por semana me parecía un poco más serio, y ahí me quedé, me fui metiendo por la ventana. Era la época en que la ética era parte de la formación, entonces las escuelas de teatro no permitían que sus alumnos trabajaran en los proyectos que generaban, porque si no se podía confundir, digamos, la finalidad con el medio, en cuanto a que la gente iba a acercarse a estudiar ahí porque ahí te daban trabajo, y no era el asunto. Yo, a fuerza de insistir, me dice, bueno, déjame ir a los ensayos, decía Víctor, entonces me empecé a ir a los ensayos, todos los ensayos, hasta que al final le gané por cansancio y digo, bueno, mira, si vas a venir a todos los ensayos, te pongo como asistente y listo. Y aparte yo le decía, yo no quiero actuar, yo quiero dirigir. Digo, ¿cómo voy a aprender? Bueno, está bien, ok. Y ahí me fue incorporando a ciertas asistencias que hice. Primero fue Equinoccio. Exactamente. Y Guillermo hiciste tantas. Y después, y por ahí justo empezó, que era una muy hermosa época, que fue el 82-83, con Vincent y los Cuervos, que fue
el advenimiento de la democracia, lo cual fue una fiesta descomunal eso, y también largas charlas, terminar de ensayar a las 12 de la noche, ir a comer hasta las 3, 4 de la mañana. Con Víctor todo lo más importante era desde fuera del escenario. No, y tal cual. Lo que estaba atrás. Bueno, vamos a seguir hablando de eso, pero contanos alguito acerca de tu grupo de humor, algo de esas experiencias con Portaluppi y Marcos Montes. Sí, no es exactamente un grupo de humor, sino que un grupo de teatro que llamamos Humoris Dramatis, porque justamente uno de los objetivos era tratar de sacarle, digamos, la parte humorística a las situaciones dramáticas y buscarle la parte dramática a las situaciones humorísticas. ¡Qué bueno! Entonces siempre estábamos con esa fuerza paradojal, involucrándonos con diferentes materiales. Desde Fontana Rosa, donde había pero hondísimas cuestiones dramáticas, sí, pese a que era Fontana Rosa, o al revés, con textos de Barchilón, por ejemplo, en donde el humor también muy particular se hacía presente. Fueron con Beckett también, ¿no? Con Beckett, sí. Un gran humorista. Beckett, por ejemplo, no, pero ahí de esas pocas cosas que escribí, yo hice una versión de... Bueno, escribí una obra que se llama Beckett Argentinian, en donde, parecido a lo que hablábamos afuera, con esta cosa de la cantidad de obras de teatro y de gente haciendo teatro, era un científico alemán tratando de entender a un argentino típico. El argentino típico, lo escribí en el 2001-2002, el argentino típico vivía adentro de una gran bolsa de residuos. Y el alemán lo sometía a diferentes experimentos para tratar de entenderlo y llegaba a la conclusión de que no era entendible el argentino. Eso estaba inspirado en Actos sin Palabras 1 y 2. Bueno, sí, lamentablemente... Seguimos sin ser entendibles. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Me acordaba de eso. Miran en todo el mundo y me acordaba de Art House, o lo de Blaue Reiter, esta cosa de mezcla de... Sí. Él nombró a Beckett. Y vos tenés otra anécdota que me pareció fantástica. De esos dos actores, que vos les dijiste... bueno, para la primera lectura tráiganse algo que se quieran poner, y uno se llevó, yo siempre quiero que lo contés vos, una galera, el otro se llevó otro elemento, un sombrero, ¿qué fue? ¿Vos estás hablando de procedimientos? No, estoy hablando que vos decís que después los viste beckettianos y que le robaste el árbol a Beckett, y ahí surgió la obra, que fue como un impulso. No, pero eso fue bárbaro, eso fue Reykjavik de Juan Mayorga, una obra que no tiene nada que ver con ningún árbol ni con ningún... No, pero vos... hay un árbol, pero yo sí. Pero bueno, los dos actores... Los dos actores eran dos maravillosos compañeros, que eran Julian Howard y Julio Ordano. Al que se sumaba Nico Martuccio, un actor muy joven, que estaba muy bien también. Y ahí se pusieron un par de pilchas, y de ahí a poner un árbol seco y a jugar a una especie de Beckett con una obra... Algo tendría que ver, evidentemente. Es un encuentro entre dos campeones mundiales de ajedrez en una plaza en Reykjavik, una obra maravillosa de Juan Mayorga, maravillosa. Y se hizo a la sombra de un árbol seco, un árbol que creo que todavía debe estar guardado en algún depósito de escenografía. Me hiciste acordar. Pero eso, bueno, yo digo siempre que las obras están escritas por el escritor, obviamente. Estoy diciendo una pavada total. Pero la cuestión antropológica que empieza a aparecer cuando uno empieza a dirigir hace que se vaya hacia algún lado. Claro. Y yo me dejo llevar mucho por eso. Cuando hay buena comunión con el elenco, no es una postura. Me dicen, che, ¿y qué vas a hacer con esto que empezás a ensayar hoy día? Y yo digo, no tengo la menor idea. Necesito llegar al segundo o al tercer día. Y es bueno saber. A partir de ahí empiezo a saber, a lo mejor me equivoco, ¿no? A lo mejor no, me equivoco muchas veces, pero ahí empiezo a saber a dónde quiero ir, empiezo a defenderlo puedo levantar un tratado de filosofía atrás de la apuesta que estoy haciendo en ese momento, pero necesito ver lo que me proponen. ¿Qué te pasa, no? Ese primer impacto, pulsión de una imagen fuerte, un perfume. Totalmente. Y vamos a hablar mucho de Macedonio, que bueno, quedé impactada, me encantó lo que le escuché contar a Piglia, que vos lo sabrás, obviamente, sí, claro, acerca de su libro y la loca del grabador. Ese grabador que le llegó a él, bueno, me quedé muy conmovida con esa historia. Pero como queremos escuchar a Andrés, vamos primero a recibir la invitación de otros artistas. Hola, soy Sofía Galeano, artista circense, actriz, bailarina,
integrante de la compañía Proyecto Migra y actriz del espectáculo Un Domingo, que se presenta todos los sábados a las 22:30 y los domingos a las 19 en el Galpón de Guevara, en Chacarita, Guevara 326. Pueden adquirir sus entradas por Alternativa Teatral y los y las esperamos. Es nuestro último mes en Buenos Aires y el próximo mes ya nos vamos de gira por Brasil. Así que los esperamos. Es un espectáculo único en su especie. Un saludo grande a toda la oyentada de Viva el Teatro. Hola, soy Esteban Meloni y quería invitarlos a ver Fembot, El Sueño Argentino. Es una comedia que escribimos con Martín Henderson y Fabiana Rey y vamos a estar los viernes de mayo a las 22:30 horas en el Teatro Polonia, en Palermo, Fitzroy y Niceto Vega. Los esperamos. Es una comedia que habla sobre la inteligencia artificial nacional y la historia de la primer robot cantante argentina. Así que espero que vengan a divertirse con nosotros. Hay un barcito, se pueden tomar algo y dura nada más que 50 minutos. Así que los esperamos. Y de paso aprovecho a mandarles un beso a todos los oyentes de Viva el Teatro, de Radio Sónica y a Gaby especialmente. Beso para todos. Buenas, mi nombre es Bautista Duarte y soy miembro del equipo de Mongo y El Ángel, que se presenta todos los viernes a las 20 horas en el Teatro del Pueblo, dirigida por Marcelo Velázquez, con Martín Urbaneja, Silvina Katz y quien les habla, Bautista Duarte. Mongo y El Ángel es una historia de encuentros, 3 personajes entrañables, rotos, que por esas cosas de la vida se encuentran y se salvan los unos a los otros o no. Bueno, para eso tienen que venir a verla. Los esperamos todos los viernes a las 20 horas en el Teatro del Pueblo. Las entradas se consiguen por Alternativa Teatral y hay para todos los gustos y posibilidades. Les esperamos. Muchas gracias. Hola Gabriela, soy Sergio Lobo, oyente de Viva el Teatro y además director de la obra Adorno, que estamos haciendo en el Teatro del Pueblo todos los domingos a las 20 horas. Adorno es una obra que plantea con mucho humor los efectos de la indignación, esa indignación a la que estamos permanentemente invitados desde las redes sociales y algunos medios de comunicación, y cómo esos efectos pueden romper toda posibilidad de diálogo. En el caso de Adorno se trata de una pareja que se encuentra después de varios años de haberse separado, y uno de ellos tiene una novedad que va a encender la mecha de una feroz discusión. La obra está protagonizada por Ariana Caruso y Emiliano Maceo y las funciones son todos los domingos a las 20 horas en el querido Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Te esperamos y esperamos a todos los oyentes de Viva el Teatro. Bueno, gracias a todos. Andrés, contanos cómo se te ocurrió esta locura, porque también sos empresario, tu familia tiene empresa metalúrgica, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo se te ocurrió esta locura bellísima en el microcentro? A ver, yo soy músico y empresario al mismo tiempo, una especie de relación medio esquizofrénica, ¿no? Y hace mucho tiempo tenía un proyecto con la música de armar un espacio donde pudiera ver música contemporánea, donde pudiera desarrollarse eso, pero al mismo tiempo no quería que fuera un lugar de nicho. Me interesaba que abriera y entremezclar públicos. Entonces empecé a decir, bueno, pero además le agrego esto y le agrego esto otro. Y un poco la idea de Art House es justamente este entrecruzamiento entre artistas, pero entre públicos diversos, que es lo que me parece interesante, porque además, primero hay algo que está pasando en el arte contemporáneo, que es eso, donde aparece la performance, aparece la música, aparece el teatro musical, aparece la ópera, que es ópera, pero es teatro musical, pero es artes visuales, pero es performance, pero es teatro. El curso de lenguaje. Que cada vez se está dando más este desdibujamiento de las formas. Y a mí además me interesaba que funcionara como un lugar de producción y de apertura y de mezcla de públicos. Y después lo que pasó fue, bueno, que esto nació en plena pandemia. Y la pandemia, que fue para mí un acontecimiento esencial, ¿no? Que un poco vivimos sin darnos cuenta, pero que cambió absolutamente un montón de cosas. Y me parecía que el lugar adecuado para hacer esto, un lugar de suma actualidad, era el microcentro, que fue sumamente afectado por la pandemia. Quizás otros barrios no sintieron el cimbronazo tan fuerte que sintió el microcentro. Entonces me parecía que quizás esta metáfora, ¿no? Que si uno quiere que lo escuchen, quizás pasa a un lugar vacío donde tiene mucho más fuerza lo que tenés para decir. Resuena. Que resuena mucho más una voz en el desierto
una voz en el medio de la multitud. Entonces me parecía que el microcentro era un lugar muy interesante justamente para poner esta idea y este espacio de producción de arte, ¿no? Contá en qué edificio es, porque eso es maravilloso, y qué consta, ¿no? Porque hay un montón de rinconcitos divinos. Bueno, esto está en Bartolomé Mitra, el 400, atrás, digamos, medianera mediante de la Catedral Metropolitana. O sea, está en pleno microcentro, en plena zona bancaria, donde a priori es un absurdo que ocurra algo así. De hecho, en la puerta pusimos una escultura de Chaile, del tucumano, que es un gran horno de barro, mamá luchona, de 4 metros de alto, y que de alguna manera también tiene que ver con el espíritu del lugar, porque esa misma escultura, si estuviera dentro de un museo o estuviera en un lugar, digamos, es una escultura de adobe, que toma de los pueblos originarios parte de su poética. Y de hecho la luchona es una mujer que le dicen a la mujer soltera que tiene hijos, una luchona en tono despectivo, y él lo toma y lo invierte, y lo hace como de mamá luchona, justamente como un homenaje a esas madres solteras. Además los colores tienen una... terracota, claro. Y eso puesto en el medio del cemento, del vidrio, de lo que son la arquitectura del microcentro de oficinas, claramente crea un contraste que me parece que ese contexto resignifica la obra. Y de alguna manera un poco el espíritu del espacio Art House también está en eso, donde el contexto me da la sensación que resignifica la obra. Estar en el medio de un espacio que es el espacio del trabajo, es el espacio financiero, es el espacio, con un montón de connotaciones, donde parecería que no entra el arte, toda la antítesis del arte. Me parece que eso justamente revitaliza lo que ocurre ahí adentro, y un poco esa idea de ir al encuentro del público, porque está en la planta baja de un edificio que es un edificio de oficinas. Era un banco. Era un banco antes, y se transformó ahora en un espacio de producción artístico. Y en la terraza, ahora este año vamos a habilitar un bar y un restaurante, que también para crear un sistema, que es que la gente venga y se quede en el lugar, y que comente, y un poco esta cuestión de comunidad, ¿no? De buscar esta cuestión comunitaria, donde quizás haya gente que venga por el restaurante y no por el espacio de arte, o haya gente que venga por el espacio de arte y descubra el restaurante. Exacto, y además hay actividades que son gratuitas, podés hablar acerca de eso, tienen una programación maravillosa, y otras que sí, que las entradas se compran por alternativa. Exactamente. A ver, contanos. O sea, acá hay un auditorio que fue diseñado por Gustavo Basso, que es quien diseñó La Ballena Azul, que un poco el encargo fue que tuviera una acústica excelente, y al mismo tiempo es un espacio bastante especial porque es un espacio chico, es de 100, 120 localidades, sin escenario fijo, absolutamente flexible, donde se ponen las gradas, se desmontan las gradas, no hay un escenario, no es un teatro de italiana, sino que todo el tiempo los artistas piensan en el espacio cuando van a Art House. O sea, y es interesante porque se crean obras que funcionan en ese espacio. Por ejemplo, está Romina Paula, que hace Sombra nada más, me encantó. Que actúa en el centro y que es un 360. Entonces está todo el público alrededor. O otros toman la diagonal, o otros... O Parlamento. Claro, que arman de otra forma el espacio y parece una especie de parlamento espacial, digamos, y juegan con eso, donde el público es parte de la obra, digamos. Sí, es como habitar el espacio del espacio que se va a habitar en la historia o el relato que va a suceder. Y eso es maravilloso, y da una apertura a los directores, un vuelo increíble. Como que, ¡ay, cuánto! Puedo hacer mucho. Y hablando del teatro, sos la directora de escénicas. ¡Qué honor! ¿Qué tenés en cuenta para elegir lo que va allí? Todo es maravilloso. Yo conozco a esos artistas por ver otras cosas en otros espacios. ¿Cómo decidís? ¿Cómo es esta elección? Mira, bueno, en primer lugar también es teniendo esta posibilidad de un espacio muy diferente. Cuando me cae esto que no es un teatro, no era un escenario, no había ni siquiera camarines pensados todavía, ni lugares como los que usamos los de escénicas, era como muy atípico, y a la vez ese desafío era muy interesante, ¿no? De las paredes blancas, de que sea un espacio blanco, de que no tenga frentes, de que no tenga tarimas.
Y arrancamos primero con algo de danza medio performático que fue RPM, Leo Kramer, que todavía ni siquiera estaba montada la sala, no teníamos luces, no teníamos cosas. Y bueno, ellos armaron con el público caminando, iban abriendo el espacio y era algo de danza. Yo lo había visto con la altura también, él venía de la Organización Negra un momento, y era ver cómo se ocupaba ese espacio. Fue el primero de los artistas que arrancó allí. Y después empezamos con la primera residencia creativa, era para una creación que fue con el grupo Piel de Lava, que ellas venían de varios éxitos con petróleo, con la Yadala llena, gigantes, y divinas. Cuando les ofrecimos esta posibilidad de ver si ellas querían generar algo ahí, qué les parecía el espacio, que podíamos alojarlas en una residencia para que generen una obra nueva, que era lo que ellas querían probar, ¿no? Y eso fue muy importante para todos, porque para ellas era la primera vez que les ofrecían una residencia para generar lo que quisieran. Además es un espacio de exploración. Entonces, bueno, primero arrancaban y pensaban que iban a hacer algo así como con una mesa, ellas 4 micrófonos, y bueno, después se les disparó la obra y la siguen generando y la siguen trabajando, y bueno, y se fue como explotando en ese espacio, ¿no? No había ni gradas ni nada, así que ellas se elevaron, por eso están así. Ahora, bueno, hay gradas, hay todo. Claro. Y después, bueno, hicimos un convenio también, fuimos abriendo otros grupos que se armaban, que uno de ellos fue Paraíso Club, que también arrancaron con nosotros, que es un colectivo de artistas. Sí, estuvieron y nos pareció muy bueno también esa mezcla, ¿no? de grupos. Ellos estaban buscando espacios, había algunas de sus obras que no tenían espacios y vinieron a ver, y bueno, 3 obras les pareció un desafío ese lugar. Una de las fue la de Romina Paula, que se generó también ahí, Cintia Dul con el punto de costura, y Agustina Muñoz, que hizo Constelaciones del Sur. Y cada una tomaba el espacio muy diferente, sin pensar en nada. Una lo enteló con negro, o sea, iban generando diferentes espacios en ese mismo espacio. Entonces el público que por ahí repetía entraba y no podía creer, decía, pero ¿cómo esta sala? Y estaba de otra manera. Aparte es maravilloso porque se empiezan a multiplicar lenguajes que no se conocían, se empieza a despertar. Claro, bueno, la idea un poco fue esa. También estuvo Mariana Belotto con Simulacro, con su compañía de Performática del Sur, y es también como generar, ofrecerle al público de Art House diferentes experiencias, diferentes lenguajes dentro de lo escénico, la danza, la performance, y también que aparezca diferentes públicos para Art House mismo también, ¿no? Que el que viene por ahí, a lo mejor a ver Piel de Lava o esto, de repente viene y hay otro espectáculo, otra posibilidad, y el cruce de lenguajes, que es lo que nos interesa un poco, de disciplinas dentro mismo de Art House. Este año tenemos pensado también hacer con gente joven, por eso decíamos los chicos de Besa o estos, como que un ciclo que sea esto, que tenga una pertenencia para ellos, que puedan generar y pensar en conjunto algo, que se puedan apropiar del lugar y generar diferentes públicos y diferentes propuestas para el mismo público de Art House en ese espacio. Bueno, la verdad que me encanta todo lo que cuentan, me siento orgullosa que estén acá por lo que hacen. Por esto, que si yo pronuncié mal y no sabía que era Art House, que fui 3 veces, y que eso es una sugerencia que les doy, por ahí tendría que estar como el nombre, es decir, suenan mucho desde lo gráfico y tienen una página maravillosa, pero como es muy parecido y se escribe como Arto, entonces... y muchas colegas y pares, yo les digo, ay, vi algo espectacular, y dicen, ay, no lo conozco ese lugar. Y ustedes hacen un trabajo enorme, maravilloso, que no se puede perder nadie del medio y los públicos que no conocen. Así que, bueno, nada, es como una sugerencia y lo felicito porque es un espacio divino, bueno, imperdible. Y está también el espacio de arte, ¿no? De visuales, sí, las galerías que tienen la planta baja y en el entrepiso. Todo lo que quieras hacer. Lo que hacemos ahí, por ejemplo, que el horario es hasta las 10 de la noche, porque está pensado para el que viene a ver el teatro o el que venga después al restaurante, que no esté cerrado. Al contrario, a mí yo veo a veces, no sé, veía en otros espacios donde tienen cine y está cerrado el museo, y decís, ¿pero por qué? Claro. Toda esta gente que está como huérfana en un lugar que pueda entrar, y entonces dijimos, no, vamos a tener como mínimo hasta las 10 de la noche para que la gente que viene al teatro, que sale del teatro, tenga un lugar vivo, que exista, que pueda verlo. Sí. Entonces, y que además
es muy interesante el público, la circulación de los públicos. Sí. Porque hay mucho público de visuales que va a ver teatro, hay mucho público de visuales que va a ver música, o teatro que va a ver música. A mí me interesa mucho esa apertura. Sí, o gente que viene más temprano, por ejemplo, al teatro para poder ver la galería, el espacio de las exposiciones, no ahora, la sala. Por ejemplo, tenemos a fin de año una versión de la Historia del Soldado, la obra de Stravinsky, con músicos, los músicos del ensamble, pero una versión de títeres con Román Lamas. Qué divino, sí, Román Lamas, que entonces, ha dirigido también, una obra buscarle la vuelta a algo que también sea multidisciplinario, porque que tengan los músicos tocando en vivo, que son músicos de primerísimo nivel en el ensamble. Ahí Román va a ir con su banda de música, con los títeres, con los títeres, con el Ensambler House, con los músicos del Ensambler House. Pero qué maravilla. Claro. Que de hecho ahora este año vamos a estar en el Colón también con el Ensambler House, que nos invitaron para hacer un concierto dentro del ciclo de Colón Contemporáneo. Aparte de ser un gran titiritero, es un músico, así que buenísimo, bueno, Román Lamas, bravo. Contanos, por favor, esto de Palabras Encadenadas. ¿Qué obra que hace mucho que la encontraste? Que tenían miedo algunos actores de hacerla porque es un gran desafío actoral y de dirección. Primero, qué alegría que exista un lugar como Art House en este momento tan complicado para la cultura en general y para el teatro en particular, de donde yo puedo verlo, que haya un lugar que ofrezca espacio para residencia, que ofrezca para poder adecuar el espacio a lo que uno quiere expresar y cómo quiere expresarlo, ¿no? Porque están todas las salas, que es cierto que hay mucha actividad, pero están colapsadas, que ya yo estoy seco, por ejemplo, de escuchar, sí, porque hay escenografía, ¿eh? No, déjame hacer lo que quiero hacer, como quiero hacerlo y de la manera que quiero hacerlo. Hoy afuera hablábamos un poquito del director de la Berliner, que yo estoy un poquito más, quizás sea la edad, acá comparto con Enrique, y claro, dije, yo voy a hacer únicamente lo que quiero hacer y cómo quiero hacerlo, pues ya hemos pagado un derecho de piso en hacer otras cosas. Entonces esa obra, por ejemplo, Palabras Encadenadas, es cierto, la tengo hace mucho, porque en una época en que había generado un intercambio con Barcelona, entonces íbamos y veníamos, pero el intercambio era obras de autores catalanes que estrenábamos acá y llevábamos de gira para allá, y obras de autores argentinos que estrenábamos allá y traíamos de gira para acá, ¿no? Para que realmente se me intercambio, si no, era más de lo mismo. Después, crisis acá, crisis allá, esas cosas, se ausentó un poco ese intercambio. Ahora estamos retomando desde hace un tiempito, justo antes de la pandemia, vino la pandemia. Pero seguimos en contacto y generando algunas cosas. Y esta obra viene de aquella época lejana, hace como 15 años, que la leí, es de Jordi Galcelán, yo ni sabía quién era. Después vi el método Gronholm y la vi allá en Barcelona, la vi en Madrid, la vi acá en Buenos Aires. En todos lados había sido un éxito así de muchos años. Y cuando leí esa obra, que la leí, me la compré en un teatro, en el TNC, en el Teatro Nacional de Cataluña, tiene unas librerías fabulosas. Estoy ahí, antes esperando para empezar, empiezo a leer, me siento y no podía dejar de leerla, era espantoso. Así que tenía que entrar a ver la obra, digo, ¿qué hago? Bueno, la leí, son esas obras que uno las lee, que no las puede dejar de leer. Las imágenes te estallaban en la cabeza. Era terrible. Y después en algún momento averigüé quién era todo eso, derecho, bla, bla, bla. Se la pasé a un par de actores y varios actores me dijeron, no estoy para esa energía obra. Es una obra que tiene un nivel de violencia, digamos, bastante interesante. Yo tampoco, al principio no sabía por qué quería hacer esa obra, pero quería hacerla y sabía que lo iba a descubrir mientras la estuviera ensayando, digamos, el por qué iba a querer hacer esa obra. Y después me pasó esto de llegar a Ítaca, de estos espacios particulares, digamos, ¿no? Que te dan, claramente uno se siente cobijado ahí. Yo siempre rescato de Ítaca esto que como que recupera el espíritu del teatro independiente en el mejor sentido de la palabra. El teatro independiente era independiente de los factores de producción. Originalmente esa era entonces iba a conocer autores como Pinter, como Beckett, que no eran comerciales, ¿no? Que no eran, digamos, que no iban a rédito económico. Comercial es todo, el teatro independiente es comercial porque hay un intercambio de un servicio que ofrecemos y una entrada que se paga. Pero en el caso de ellos justo, yo me acerqué a la sala porque estaban haciendo un Pinter. Y bueno, mira, tengo esta obra y yo quería hacer, hicimos la última cinta de Krapp, de Beckett. Entonces lo acerco, sí, nosotros queríamos hacerlo, bueno, barro. Hicimos ahí una temporada muy bien y como insisto, o sea, defendiendo un Beckett tiene una capacidad limitada de espectadores que puede convocar y sin embargo ellos lo defendieron y nos dieron la posibilidad de hacerlo ahí.
Y nada, me gustó el lugar, como esto que decíamos, lo importante de cuando llegas a un lugar que todo esté en sintonía, que te reciban bien. Hablábamos de, como llamaba el de seguridad que también colabora en las visitas guiadas, de Art House, de Miguel, que todo colabore con que sea una experiencia grata ir al teatro, ¿no? Cuesta tanto ir al teatro que realmente todo tiene que colaborar. Y les acerqué el material, a ellos les gustó. A Ernesto Falque y Nati Pascale, que son los actores. Ellos ya habían trabajado juntos, que yo necesitaba una pareja de actores que ya se conocieran, como la obra es de un contenido violento, necesito que tengan mucha confianza entre ellos. Después tenía que ya entrar yo en el círculo de confianza, o sea, que me tenga confianza para poder avanzar. Y así Contá fue. de qué va lo que se pueda decir. Es una obra difícil. A ver, los actores sobre todo tienen más conflicto en spoilear, dicen esas palabras espantosas, bueno, de adelantar, digamos, el contenido. Yo creo que no hay tanto problema con eso porque ¿a alguien le gusta el fútbol acá? Un poco. Sí. Bueno, entonces yo te digo, jugaron Boca River y ganó River 2-0. Listo. ¿Vos lo ves el partido? Por supuesto. ¿Se entiende? Exactamente. Uno quiere ver cómo... Para mí las películas también, que te las cuentan, yo quiero ver cómo lo hacen, no importa. Claro. Al revés sí, para putear un poco. Claro, siempre cabe la sorpresa. Cabe. Acá es una pareja que después, que el tema es que Jordi García tiene un modo de escritura en varias de sus obras que es una especie de cajas chinas, que se va revelando momento a momento. Y lo bueno que tiene es que ese momento a momento te genera una atención y una tensión escénica, pero una atención, o sea, un requerimiento de tu manera de estar entendiendo lo que pasa, que es bastante entretenido para la gente. Thriller psicológico. Bueno, sí. Tiene perfume, otra palabra. Yo tengo problemas con las palabras en inglés. Disculpad, thriller psicológico. Digo, si el suspenso psicológico, ¿qué otra cosa no puede ser más suspenso, digamos, que lo psicológico? Digamos, si uno nunca sabe lo que va a pasar. Viste que ahora no es más suspenso, es suspense. Ay, Dios, no. Pero en el caso de es claramente, por ahí está más incluso esa palabra, porque para atraerte más público que le gusta. Thriller, como el de Michael Jackson. Usamos música de... No. Pero el tema es ese, o sea, realmente hay una cuestión policíaca, hay un secuestro, después te vas enterando en estas cajas chinas de que resulta que él, digamos, secuestra a su ex mujer, ¿cierto? Pero hay toda una serie de demandas en el medio, mientras se va revelando esa relación que se las trae, en la cual por momentos decís, pero mirá, este tipo lo que hizo, decís, para, pero ¿cómo que hizo esto, esta chica? Estás ambivalente entre uno y otro, y entonces hay algo que se pone de manifiesto, que es este asunto de, digamos, que es un clásico también, de que la verdad es falsificable. Entonces cuando pasa eso decía, para. Y yo también, ¿cuántas veces generé relatos haciendo creer cosas que resulta que no eran tan así? Y después pasa el otro asunto, que es que cuando vos te empezás a creer tus propios relatos. Claro. Y la obra tiene esa tensión en la cual a cada momento está pasando no eso. Se pierde la atención en ningún momento. Por suerte. Así bueno, que... ese fue mucho laburo que hicimos con Ernesto y con Nati, por suerte, que se prestaron, se entregaron, y es realmente parte del mérito, digamos, de lo que se ha hecho. Decí, por favor, nombré el elenco, ¿dónde compran las entradas por alternativa o en el teatro? ¿Qué días van? Así pasamos a Macedonia. Estamos los sábados a las 21 horas en Ítaca Complejo Teatral, que queda en Humahuaca 4027, todos los sábados a las 21 horas. Por ahora arrancó muy bien, por suerte estamos muy contentos, pero necesitamos que en esta época tan difícil la gente siga yendo a todo el teatro independiente, no solamente a Ítaca, a todo el teatro independiente. Es una comunidad que hacemos mucho, se mueve muchas fuentes de trabajo, se mueven, y realmente, aparte, es para los que lo hacemos un refugio, y para la gente que va a verlo, digamos, un espacio de limpiar la cabeza, de poder conectarse de vuelta con cosas realmente importantes y trascendentes, que parece una palabra muy terrible, pero es ir más allá de los límites conocidos. Y como lo único que nos presenta esta realidad son límites espantosos y cada vez más acotados, realmente tener un respiro con una obra de teatro, con una obra de arte, con una música, con un espacio que alimente un poquito el espíritu, también parece un poco de modé, pero claramente, así como el agüita para la planta, quizás una de las cosas más importantes en este momento, de donde podemos sacar fuerzas para tolerar esta realidad espantosa. Porque, viste que también la libertad, que hoy está tan mancillado, la palabra de libertad, tal cual, la independencia, que es donde no hay independencia, no hay libertad. Exactamente. Y donde mantener esos espacios que justamente son independientes.
Sí, es cierto, es cierto. Y que además son recontra pujantes en argentino, o sea, recontra importantes. Sí. Que a veces uno tiene cosas, es como vas a la Patagonia y te parece que todos los paisajes del mundo son iguales, y vas acá al teatro de acá, la fortaleza del teatro argentino, y te parece que en todos lados hay un mismo teatro como acá. Sí. Volvemos a la resistencia y al arte de aquella época que empezaste hablando. Lo presencial también, ¿no? El encuentro con otros, una comunión de algo que están todos abiertos y sensibles, es muy importante. Y vuelve como el ritual del teatro. Sí, ¿no? un ritual. Estás compartiendo con otros una situación única y eso es irrepetible, porque es cada día es en estos momentos es inclusive en esta cuestión de redes, ¿no? También la cuestión quiero que me cuente un poquito, Enrique. Bueno, es fascinante el universo macedonio, Fernández, ya desde ahí. Impactante. Me encantaría saber, Patino, desde su lugar de escritura, es el autor de Macedonio, la obra que se hace en el Teatro del Pueblo, los viernes. A las 20 horas, Sarmiento 766, en el Pairó. Pairó, Teatro Pairó. Pairó, en el Teatro Pairó. Yo escuché Teatro del Pueblo, perdón. No, el teatro, capaz que me equivoqué. Teatro Pairó, fui, Teatro Pairó. El viejo e icónico Teatro Pairó. Los viernes, ¿qué tomó de toda esta cosa mágica que hay acerca de Macedonio, de su amistad con el papá de Borges y después Borges, con las tertulias, con este filósofo, con el... Bueno, vos lo vas a contar. Sí, a ver, trato. Macedonio es uno de los secretos mejor guardados de la literatura nacional y de la literatura de esta parte del mundo, digamos. Un escritor muy particular, más que escritor era un gran conversador, más que un gran poeta, y más que un poeta era un gran mentiroso, un gran enamorado y un gran fabulero. Es realmente un personaje que fue fundamental por lo que hacía y por el personaje que él se había inventado con lo que hacía, porque en realidad Borges como Marechal, como Girondo en algún momento también, es decir, formaban parte de una serie de personas que lo iban a charlar a él, a la Perla del Once, y él, yo creo que en gran parte les hizo muy bien a todos y en gran parte se hizo muy bien a sí mismo, porque empezó a fabricar de él mismo un mito que parecía una especie de Krishnamurti de sí, hay mucho mito con digamos, era mucho más importante lo que hablaba que lo que escribía. De hecho, él edita papeles de recién venido y alguna otra cosa más, y no edita más nada. Todo lo demás, Adolfo de Ovieta, su hijo, con algunos de sus discípulos, digamos así, encuentran papeles perdidos en las pensiones, en los lugares donde él habitaba. Creo que él lo hacía a propósito, creo que él escribía y escondía en los roperos y se las tomaba, porque total no pensaba publicar eso y fabricaba, alimentaba su mito de esa manera. Fotofóbico también, que una vela en el ropero y escribía oscuras, o eso forma parte del mito. Sí, la verdad no sabemos cuántas de esas anécdotas son reales o no. Es decir, nosotros, digo nosotros porque fue una idea compartida el hacer una obra sobre Macedonio, que íbamos a empezar a ensayar el día que estalló la pandemia, y cuando volvimos de la pandemia no existía ni el elenco convocado, y durmió un poco la obra hasta que al final la pudimos sacar ahora. Nosotros tomamos ese Macedonio supuestamente en pijama, abrigado con hoja de papel de diario y el sobre todo encima, cuando tenía que recibir visitas, un poco guitarrero, un poco poeta, digamos, y tratamos de retratar ese momento en donde alguno de sus secuaces, un secuaz llamado Gómez, lo visita para que le entregue los papeles para editar. La obra es absolutamente clásica, tiene dos escenas, una escena con Gómez, en donde es una escena para dos actores, en donde se pueden llegar a sacar chispas de acuerdo a la mejor tradición del teatro criollo, y una segunda escena con Nicolasa, que es la dueña de la pensión, pero que la dueña de la pensión es la inspiradora aparentemente de sus poemas. ¿Saben? Sí, perdón. ¿Qué más ocurre? Bueno, no se trata de spoilear, pero en realidad no ocurre demasiado más. Lo que es importante de ver es cómo ocurre, lo poco que ocurre. Es un encuentro muy, muy tierno con lo que pudo haber sido un hombre de un excepcional talento,
y de una excepcional mirada sobre el mundo, que no estamos demasiado seguros hasta dónde nos tomó en serio, hasta dónde nos estuvo cargando desde el fondo de la historia. Sí, porque es así. Era especial. Qué hermoso. Bueno, sabemos que fue abogado, que su esposa tiene juez, y no sé si será mito, pero también leí que cuando fue juez fue fiscal, y que siempre que fue fiscal nunca condenaron a las personas. Eso no sabría contestártelo. No sé si es verdad eso de que nunca convocaron a nadie. Sí, sabemos que abandonó la carrera judicial. Y bueno, ¿y cuánto cambió su vida cuando falleció su mujer, su gran amor, que sus hijos los repartió en la familia, y gracias a su hijo menor Adolfo fue... Bueno, ¿cómo es esto? No, es así, es decir, gracias a Adolfo consigue los papeles como para poder publicar sus libros. Ahora, él, digamos, la gran duda que tenemos es si realmente ese gran amor fue tan gran amor. No lo vamos a saber nunca, ni vale la pena tampoco investigar si fue mucho el gran amor o no. Pero por algunas, forma parte del mito. Por algunas otras cuestiones que él mismo dice y escribe, podemos pensar que fue uno de sus tantos y innumerables grandes amores. Quiero decir, puede llegar a formar parte de ese momento en donde empezó a cultivar una figura de eterno enamorado, insatisfecho, por la tragedia de la vida, ¿no? También vos nombraste la Perla del Once, y también estaba esa casa en Morón donde se reunían, donde había hermosas tertulias. Borges era muchísimo más chico, está La Vanguardia, que el Marechal y demás, que le decían muy cariñosamente y respetuosamente el viejo. Pero a mí me conmovió enormemente, porque vivo cerca de ese lugar. Esto que dice Piglia, que también cada cosa que dice esta mujer, él dice... No sé si es verdad o mentira y demás. Contalo vos, seguro que conocés la historia. Que Piglia se vino acá, se alquiló una pieza de pensión y se iba a la Federación de Box a ver las peleas, y había una señora que le decían la loca del grabador, que tenía una foto de Macedonio, y le empezaba a contar historias. A ver, contá vos lo que sepas. No tengo mucha más información que esa que vos tenés. No, escuchá. Entonces, lo tomo como una de las tantas anécdotas que rodean esa vida. Piglia lo tomó para escribir su libro, y esta mujer después vendía flores y robaba flores del cementerio para venderlas. Y ella le contaba, él dice, no sé si era así, lo que vivía con sus 15 años en esa casa de Morón, donde ella le contaba historias de Macedonia. Hay que ver si todo lo que esa mujer le contó a Piglia era verdad. Exacto. O era una excelente alumna de Macedonio y le vendió un cuento como el de Macedonio con su novela de la Eterna y sus... Vos sabés que él tiene una novela que tiene 23 prólogos y 2 capítulos. Sí. Son 23. El Museo de la Novela de la Eterna es eso, es una gran cargada, cualquiera que lo haya leído. Vos lo lees y decís, pero ¿cuándo empieza esto? Y te empieza a agarrar una frustración cuando pasaste la mitad del libro porque no entendiste nada. Claro. Y yo creo que el otro se divierte desde el otro lado de la contratapa. Sí, eso es maravilloso. No, y cerrando, un día desapareció, fue internada en el Moyano y demás, y le llega a Piglia le mandan el grabador, que no sabe si se lo mandó ella o la familia o quién, y a partir de eso que está grabado... escribe ese libro, pero también todo con el potencial. No sé si fuera así. No puedo dar veracidad de eso. Déjame decirte que ahí, en la obra fue posible porque hay un trabajo excepcional de Jorge Capussotti, que es el que hace el trabajo de Macedonio, es maravilloso. Y Marcelo Sánchez y Beatriz Dos Santos, que completan el trío de actores, que son yo a Jorge Capussotti lo conozco hace 51 años exactamente, 51. Yo empecé a hacer teatro hace 51 años y arriba del escenario daba Capussotti. Y creo que fue posible por el lado de la ternura el poder hacer esa obra. Nombrá todo el elenco, el equipo. Ese es todo el elenco. Julieta Capese es la escenógrafa y vestuarista. Mis asistentes son 2, que son asistentes no de escena, sino en escena. Tomás Alcántara y Cheche Ramírez. Y el músico es un señor que se llama Pablo Dacal. ¿Lo conoces? Sí, que le pone música a las únicas palabras textuales de Macedonio,
que es una especie de pequeña milonga sobre un verso de él, porque todo lo demás es todo paráfrasis, es decir, no hay ni una sola palabra escrita por Macedonio. Toda interpretación de Papatino, por supuesto, ¿no? Bueno, yo les agradezco muchísimo. Se acabó el tiempo. Las entradas son por alternativa teatral o en el teatro, o en la boletería del teatro. Para los espectáculos de Art House también se meten en la alternativa y pueden... Y está en Bartolomé Mitre 434, Art House. Tienen una página, Art House Central, una página y por Instagram preciosa. También, para que puedan seguir toda la agenda. Gracias a los oyentes, viva el teatro, gracias Radio Sónica, viva el teatro siempre, gracias a ustedes y nos despedimos con una música que, bueno, me causa mucha gracia y pensando en este macedonio que no sabemos si es así o no. Ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más.